Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Dios les bendiga a todo aquel que se está sintonizando la página. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, a la iglesia presente y ausente. Vamos a dar inicio a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 124. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Salmos 124. Gloria a Dios, aleluya. Glorificamos el nombre del Señor en cuanto lo tengamos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pero también, hermano, lo invitamos quien está desde su hogar, por alguna u otra razón no pudo llegar, o viene en camino. Vamos a dar lectura al Salmo 124, que esté en su hogar también se puede poner de pie por reverencia a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús: al no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro socorro, ¿verdad?, está en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Aleluya, gloria a Dios. Así vamos a hacer una oración, hermanos, para que sea la presencia bendita de Dios en esta tarde. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor eterno. Gracias, Cristo bendito, porque nos permite, Señor, una vez más estar en tu casa para adorar y glorificar tu santo nombre, porque tú eres digno, solo tú eres, Señor, merecedor de toda alabanza, de toda gloria, honra y amor, bendito Dios. Quita todo estorbo, Señor, en nuestro corazón, quita todo estorbo, Señor, en el camino también del hermano y de la hermana que está por llegar, Señor. Redarguye, Señor, en el corazón de aquella, Señor, para que pueda llegar, Señor, a tu casa. Y unidos a la vez en tu santo nombre, Señor. Quita toda pereza, Padre, que quita todo cansancio, bendito Dios, para que alabemos tu nombre, Señor, de la gloria, con gozo, con alegría, Señor eterno. Gracias, bendito Padre celestial, gracias, Señor eterno, de todo depositamos en tus manos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así, hermanos, vamos a entonar el canto 14. Dad al Padre toda gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonamos. Gloria a Dios. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor y al Espíritu Divino alabanza de los
¿verdad? Aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. A Dios, aleluya, nosotros, ¿verdad? Siendo merecedores, nos salvó por su gracia. Aleluya, gloria sea el Señor. Así vamos a entonar el canto 16, es el canto, lleva por título, es el canto. Amén. Entonamos. Es el canto de los santos, aleluya, gloria a Dios. Y se gozan alabando al que tanto nos amó. Es tan grande su amor que nos brinda el Señor, que nos trajo a su redil. Y nos llena de paz a su reino de paz, y así siempre ser feliz. Cristo viene a la mesa, la promesa anunciada, para el alma de la fiesta, paz y buena voluntad. Y también se unirá a la iglesia que va al encuentro del Señor. Manda triunfar, que será todo más, vaya gracias llegaron. Ya cantemos aleluya por el triunfo del Señor. La victoria siempre es suya y su pueblo es vencedor. Oh, qué gozo de fe en el pueblo real y su grande luz. Y en la nube soy atentado mortal, gloria eterna a mi Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? De ser, estar, ¿verdad? Con nuestro Señor, Aleluya. entonando aquel canto, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a entonar, hermanos, el canto 160. Dice, lleva por título Jesús es mi Rey soberano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Él es nuestro Rey, nuestro Padre, aleluya. Dice la palabra, ¿verdad?, del Señor. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Entonemos, hermanos. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. El Rey me dejó a mi hermano. El Rey me parte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino
nos ofrecía paz el mundo, pero era una paz pasajera y no teníamos, ¿verdad?, el gozo del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonamos el canto 161. Gloria a Dios. Oh, no rechaces. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Entonamos. Oh, no rechaces la verdad. Tus ojos hoy abre a la luz. Denuncia toda la maldad y deja Jesús. Oh, Al nombre de Cristo la gloria. Aleluya. Oh, ven a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Que te ama, persona, ¿verdad?, que nos está llegando. Cristo te ama, gloria a Dios. Y quiere, ¿verdad?, salvarte del pecado, quiere salvarte, ¿verdad?, del infierno. Amén, aleluya. Así estaremos, hermanos, entonando el canto 157. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos el inmenso amor de nuestro Señor? Gloria a Dios, aleluya. Dice, ¿verdad? Aquí la estrofa dice: ¿con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por vil pecado? Amén, Gloria a aleluya. Dios, aleluya. Señor, aleluya. Si nuestra vida es de Él, ¿con qué pagaremos, verdad? Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Entonamos. Pagaremos el inmenso amor que diste tu
Jesús. Gloria a Dios. Bendecido sea su santo ¿Con qué, nombre. verdad, dice, lleva por título alabanza? ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos el favor de nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, hermanos, invitamos, vamos a dar lectura al Deuteronomio capítulo 21. Gloria al Señor. Aleluya. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Bendito es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así vamos a dar lectura de Deuteronomio capítulo 21. Hermanos de nuestro hogar, quien nos está sintonizando, le invitamos, ¿verdad?, a dar lectura al capítulo que corresponde al día de hoy, el Deuteronomio capítulo Dios, 21. aleluya. Gloria a También, Cristo ¿verdad?, Jesús. puede exponer su necesidad y al final se estará haciendo una oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Glorificamos el nombre del Amén, Señor. aleluya. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posees, fuere hallado a alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán las cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vienes entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejares en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviese dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y haciéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aleluya, gloria a Dios. Y así vamos a entonar, hermanos, un último canto que lleva la letra: pecador, ven a dulce Jesús. Gloria a Dios. Pecador, ven a dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener al divino Señor hallarás. Dios bendiga a nuestra hermana que tomó el lugar en las alabanzas. Dios bendiga a nuestra hermana Brisa. Podemos alzar nuestras manos, hermanos, y poder decir que Dios bendiga a nuestra hermana Brisa. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana. Voy a pedirles que busquemos dos pasajes de la palabra del Señor. El primero será en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, del versículo 1 al versículo 4. Ese es el primero. Y después leeremos San Juan capítulo 13, del versículo 26 y 27. Mateo capítulo 10, del versículo 1 al versículo 4. Gloria a Dios. Amén, bendito es el Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos?
nos siguen por las redes sociales, también esperamos que busquen y tengan la cita, tengan el pasaje. Mateo capítulo 10, el versículo 1 al versículo 4, dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora nos pasamos a San Juan capítulo 13, del versículo 21 hasta el 28, por favor. San Juan capítulo 13, del versículo 21 al 28. Amén. Gloria a Dios. San Juan capítulo 13, versículo 21 al 28. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Bueno, lo leemos juntos también otra vez. Dice así en el nombre del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió de espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Padre de la gloria, gracias por tu ayuda, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas, Señor, que tú nos permites que podamos hablar, Señor, que podamos tomar en cuenta un texto, que podamos tomar una parte de tu palabra. Señor, te agradecemos infinitamente, Dios mío, por todas las cosas que tú permites que nosotros podamos ver, oír y enseñar en tu casa. Gracias, Señor. Toma la vida de la iglesia, de tus hijos, de nosotros. Señor eterno, en tus manos nos ponemos. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Quién era Judas Iscariote? Fíjense que podemos ver por medio de Mateo que también el Señor Jesús lo escogió. Que Judas también fue escogido por el Señor Jesucristo. Que Judas también participó con todos los discípulos. Que también Judas, fíjese, nos hace ver que se contó dentro de los 12 discípulos. Que es un discípulo, es aquel que aprende de su maestro, que está atento
a su maestro, que obedece a su maestro. Y entonces fíjense que aquí Judas se cuenta con los 12. Fíjense que el Señor Jesucristo le confirió autoridad a todos sus discípulos sin excepción. A todos. ¿Para qué les dio autoridad? Dice, para que echasen fuera espíritus inmundos, espíritus demoníacos. Tenían poder los discípulos también para poder reprender y echar fuera todo espíritu inmundo, para que echasen fuera todo espíritu de enfermedad, para sanar todo tipo de enfermedad y de dolencia. Fíjense que cuando leemos esta parte, algunas cuestiones como esta, léalo y métase adentro del texto. ¿Se puede usted imaginar a Judas reprendiendo un espíritu inmundo? ¿Se puede usted imaginar a Judas poniendo las manos sobre algún enfermo y sane? Señor Jesucristo no hizo acepción de personas, de ninguno, fíjese. Y nos dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Lo tenemos como que a Judas, ¿verdad? ¿Para qué vamos a tomar un ejemplo de Judas? Aquellos que son traicioneros muchas veces le llaman el Judas, y con esto están diciendo que alguien es traicionero. Lo podemos identificar también como un ladrón, porque dice que él guardaba la alforja, él era el tesorero, él era el que guardaba el dinero, pero dice que sustraía de allí. Es terrible poder pensar que un personaje que el Señor lo había escogido, y de antemano el Señor Jesucristo sabía que Él lo iba a entregar, no así los discípulos. ¿Será que Judas al principio haya tenido temor? ¿Será que Judas al principio haya sido un buen discípulo, un buen apóstol? Imagínese usted orando fervientemente a Judas. ¿Por qué será que los demás discípulos no percibieron, verdad? No entendieron lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿verdad? Dice en el 28, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué dijo esto. Los demás discípulos, ¿será que veían lo que hacía Judas? ¿O lo veían y no lo tomaban en cuenta? ¿O a lo mejor se cuidaban solamente en su expresión? Pero el Señor Jesucristo sí conocía su corazón. Los demás quizá, aunque estaban allí con Él, no lo podían lograr a entender, ¿verdad? Así es que nosotros podemos darnos cuenta por medio de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que a este personaje se le puede recordar como un traicionero.
hombre que siguió al Señor Jesús, un hombre que estuvo cerca del Señor Jesús, un hombre que puede ser que se le haya conocido por el discípulo, un hombre quizá que haya, no sé, hecho milagros, algo quizá, ¿verdad?, haya puesto este hombre de lo suyo, ¿verdad? Estos 3 años que estuvo cerca del Señor Jesús, podemos darnos cuenta que cuestiones no gratas y no aptas él hacía. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo es ungido en Betania, dice que el perfume que tomó María para ungir al Señor, dice que llenó toda la casa con ese olor de perfume. Dijo uno de sus discípulos, dentro de lo que él consideraba como los suyos, como sus amigos, como algo muy cercano, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esa fue su expresión de él. De los demás no se dice que haya habido algo similar, sino este en particular. Y aparentemente que se haya vendido, dice, para dárselo a los pobres. Pero digo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era un ladrón, dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos habla. Él conoce nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, conoce todo, absolutamente todo de nosotros. No hay absolutamente nada que pueda escapar de lo que el Señor pueda ver en nuestra vida. No hay absolutamente nada, ¿verdad? Cuando le dice al pueblo de Israel, ¿verdad?, ustedes me han robado. No está diciendo de los de afuera, de los impíos, de los que no conocen al Señor. Está hablando del pueblo de Israel, de los de adentro, ¿verdad? Este era de los suyos. Este era de su grupo íntimo, de sus discípulos. Y dice que era ladrón. Porque sustraía de la bolsa. Así es que ¿verdad?, es conocido también como ladrón, ¿verdad? Por decir, fíjense que es muy conocido este nombre, no así como el Iscariote, ¿verdad?, pero más conocido Judas. Pero, hermana Elena, dentro de unos años se casara Dana y tuviera un nieto, ¿le pondría Judas? ¿Le pondría Judas? No está de acuerdo. Hermana Leti, ¿algún nieto le pondría a usted Judas? Es un nombre muy conocido, ¿verdad? Pero ¿quién quiere poner Judas a su hijo o a su nieto o a su familia, ¿verdad? No es como que apto para ponerle, ¿verdad?, ese nombre a alguno de nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no, verdad? Hermano Agustín, ¿usted le sugeriría a alguno de sus hijos
ponle Judas. ¿Cómo, verdad? Como que no va, ¿verdad? Como que nuestra mente no acepta esta parte. ¿Por qué no lo acepta? Porque nosotros hemos leído en la Biblia cuestiones de Judas, y así que nuestra mente como que pone una barrera y dice, Judas, no. ¿Por qué? Porque lo identificamos como el que traicionó al Señor Jesús, lo identificamos como el ladrón, lo identificamos como una persona no apta. Entonces fíjese que de verdad era el nombre que tenía, que si nos damos cuenta era un hombre común y corriente en aquellos tiempos, ¿no? Así es que este hombre llamado Judas, ¿verdad? Podía haber algunos más que tuviesen esos nombres, pero no nos vamos a enfocar a esto, ¿verdad? Sino que estamos tratando de ver quién era Judas. Fíjese que uno de los mandamientos es: amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo, que es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que Judas conocía este mandamiento? ¿Usted qué piensa, hermana Idolfina? ¿Lo conocería este mandamiento? ¿Sí está de acuerdo que sí lo conocería? Una cosa es conocerlo, ¿verdad? Otra cosa es practicarlo, ¿no? Hermano Jorge, ¿será que practicaba Judas este mandamiento? Sí, hermano Jorge, si el Señor le hablara a usted y le dijera: se va a tal lugar porque allí se necesita predicar la palabra del Señor y usted va a levantar allí una iglesia, ¿qué haría? Se va. Para que se vaya, o para que esté en ese lugar, o para que haya escuchado esa voz, ¿usted le conoce al Señor? ¿Sí le conoce? ¿Tiene usted confianza en Él? Sí, también. Va porque le tiene esa confianza y sabe que le va a respaldar. Está demostrando que sí le ama. Judas escuchó la voz del Señor Jesucristo. Judas escuchó la voz del Señor Jesucristo. Pudo haber sentido, pudo haber tenido un deseo también, pudo haberse manifestado en él porque acudió al llamado, anduvo con ellos, con los discípulos. Fíjese que a veces hay algunas confusiones en el ser humano. Las emociones son por un rato nada más. ¿Está usted de acuerdo, hermano? Las emociones, ¿cómo son? Se emociona uno en un momento, pero parece que después pasa la emoción y ya no, ¿verdad? ¿Será que Judas haya tenido un emocionismo? Analizando, ¿verdad?, a Judas,
analizando de qué forma, de qué manera anduvo, estuvo, caminó esos 3 años con el Señor Jesucristo. Estuvo cerca. Puede ser que haya visto a Pedro que caminó en el mar. Puede ser que haya visto que resucitó a Lázaro. ¿Cuántas cosas, verdad? Puede ser que Judas haya participado. Una posibilidad, ¿verdad? Una posibilidad de este hombre, ¿verdad? Que a lo mejor puedo yo especular en eso. Pero leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros nos podemos encontrar, ¿verdad? Que este hombre, el Señor lo tenía en importancia. En importancia lo tenía el Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor Jesús a nadie echa afuera, ¿ves? Hasta el más vil pecador lo acepta. Porque el Señor ofrece salvación y vida eterna, esperando que el ser humano cambie, que sea transformado. Pero esto solamente el corazón del hombre, de la mujer que acepta a Cristo Jesús como su Salvador, puede generarse ese cambio. Pero si solamente tiene una emoción por todas las cosas que ve, por todas las cosas que oye, no va a cambiar su forma de ser y su forma de vida. Siempre va a tener un emocionismo por todas las cosas que pasan, que acontecen. Y puede ser que Judas haya tenido una emoción de estar con el Señor Jesús. Fíjense que el Señor Jesús es paciente. Hay veces nosotros nos desesperamos y decimos, es que no se quiere bautizar, es que no quiere venir, es que se le habla, y en fin, ¿no? Muchas cosas como estas, uno como ser humano se puede llegar a desesperar, pero fíjense que dice la palabra del Señor que Él es paciente. Él es paciente. ¿Cuántos años tendrá un hermano o una hermana de estar en la iglesia, de participar? Y a lo mejor todavía no es salvo, no es salvo. A lo mejor todavía no ha conocido al Señor. Este hombre, cerquita del Señor Jesús, pudo oírlo, pudo sentirlo. ¿Cuántas cosas como experiencia habrá tenido? Pero aquí fíjense que lo que me causa también, ¿verdad?, una parte de esto es que leímos ahí, ¿verdad?, que dice que Judas era el que guardaba el dinero, era el tesorero, fíjese, era el tesorero. Mateo capítulo 26, el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Conocía al Señor Jesús, entendía quién era el Señor Jesús. El Señor Jesús le había encargado algo demasiado importante: ser el tesorero, participar con Él. Y ahora, como quien dice, le da la espalda y va y busca a los sacerdotes. ¿Qué me queréis dar? Y yo se los voy a entregar. ¿Qué me van a dar? Hacen su reunión todos los sacerdotes
y le asignan 30 piezas de plata. Era interesado también, ¿verdad? Se quiso quizá aumentar lo que él podía tener. Lo que Dios le daba era suficiente para él. Estaba llamado a ser un servidor de Dios. No le debía interesar alguna otra cuestión, mas sin embargo prefirió darle la espalda a su maestro, darle la espalda a su líder, darle la espalda a quien le enseñaba, a quien le daba autoridad, quien le tenía paciencia. Oiga, cuántas cosas podemos poder ver, ¿verdad?, dentro de los pasajes de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le tuvo paciencia. Fíjese que aún ya cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, le ofreció un perdón, mas él no quiso acercarse al Señor. Fíjense cuántas cosas ofrece el Señor a ese pecador, a ese que dice que le conoce al Señor, a ese que dice que le ha entregado su corazón, a ese que dice que le sigue, que le busca, pero que no le ha recibido como su único y suficiente Salvador. Y entonces se convierte en un Judas, porque le está dando la espalda al Señor Jesucristo en lo más mínimo, en algo que podríamos pensar que debiésemos tener al Señor Jesucristo siempre en mente, en el corazón, porque le dijo: amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero Judas sacó al Señor Jesucristo de su corazón. Judas prefirió darle la espalda y traicionar a su maestro. Él sabía que el Señor Jesucristo era Dios. Sabía él que con el Señor Jesucristo tenía más que con los hombres, pero prefirió ir con los sacerdotes y les dijo: yo se los voy a dar, yo se los voy a entregar, pero no va a ser nada más así, sino algo me tienes que dar a cambio. Y le asignaron 30 piezas de plata, dice Fíjese. El Señor Jesucristo tenía paciencia para con él. El Señor Jesucristo lo amó también, fíjese, porque si no lo hubiese amado, no hubiese dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo pasó por alto. No digo: Padre, perdona, pero menos a Judas, porque él me traicionó. Digo: Padre, perdónalos. Estaba incluido usted, yo y Judas, porque no saben lo que hacen. Por ignorancia. Y el Señor Jesucristo le estaba dando la oportunidad del perdón. Era necesario que él se acercase. Eso era lo único que tenía que hacer, ¿verdad? Acercarse al Señor Jesucristo. Mire,
La palabra de nuestro Dios nos habla en San Juan 6:70. Dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Pero la separación que hace, fíjese, se dice que de forma gramatical la coma es una pequeña separación, pero no pierde lo que sigue de la misma oración. Continúa con ello. Entonces, fíjense, dice: y uno de vosotros es el diablo. Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Así que quiere decir que el Señor Jesucristo a todos nos conoce por igual. A todos conoce nuestro corazón. Podemos engañar quizá al hermano o la hermana, se puede pasar por alto, pero a Dios no se le engaña. A Dios no se le puede decir: uy, no me conoce. Y pasaba, como lo dicen los discípulos, se le confirió poder. ¿Cuántas cosas pudo hacer, verdad? Judas. Pero el Señor Jesucristo conoce el corazón. Pero aún con todo esto, fíjense que le ofrece el perdón. Era necesario que alguno le entregase, pero con todo esto estaba ofreciendo perdón. ¿Quién que es un ser humano no comete errores? ¿Quién de nosotros no comete errores? ¿Quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros se puede alzar y puede decir: yo soy limpio, yo soy limpia, yo no hago nada que dañe? Ninguno de nosotros. Fíjense, la palabra del Señor nos dice que si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Fíjese. ¿Se da usted cuenta? Nos ofrece perdón, nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que no hizo Judas fue arrepentirse ante Dios. Se arrepintió ante los hombres, pero ante Dios no se quiso arrepentir, fíjese. Así es que Judas fue lo opuesto. Judas fue lo contrario. Los demás discípulos se esperaban por servir al Señor, pero Judas era lo contrario. Los demás querían servir al Señor, pero este era lo opuesto. ¿Por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios y se le dio a los pobres? La palabra aclara y dice: no es que se preocupara tanto por los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Eso era lo que estaba haciendo, lo opuesto, estaba haciendo lo contrario. Qué triste, ¿verdad? Que estas cosas puedan suceder. Y entonces caen, ¿dónde? En las redes de Satanás, ¿verdad? Judas Iscariote, ¿cuándo comenzaría, verdad, a empezar su carrera
delictiva, podríamos llamar. Fíjense que muchas veces se expresa, ¿verdad? Y se dice, el que tiene dinero, ¿verdad? Ese es el diablo. Ese es el diablo. La palabra de Dios aclara y dice, el amor al dinero. Esa es la cuestión, el amor al dinero. Puede ser que haya tenido allí, ¿verdad?, su alforja, haya tenido el dinero allí, ¿verdad?, quizás sonando, yo no sé, ¿verdad? Pero cayó en la tentación. No se da cuenta ninguno de los discípulos, así es que lo sustraigo y esto es para mí. Y les decía, cuando en Malaquías habla y dice el Señor al pueblo de Israel, y le dice, ustedes son ladrones. Y ellos se espantan y dicen, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Ellos no se sienten ladrones. Ellos no sienten que ellos, al impío, aquel sí es ladrón. El que no conoce, que anda y se mete en una casa, si ya está identificado como es. Pero el que está adentro se dice, no, yo no le robo al Señor. Y luego aclara el Señor Jesucristo en que le han robado. Bueno, pues Judas empezó su carrera delictiva cuando empezó a sustraer, cuando comenzó a sentir que sus manos obtenían un dinero que no era de él. Quizá sentía satisfacción de meter su mano, acariciar quizá las monedas, sentirlas y no gastarse. Y empezó a tomar una, otra, y su carrera delictiva fue creciendo, su maldad fue creciendo, su pecado fue creciendo, su iniquidad fue creciendo. Así es que fíjese, no pidió perdón, se siguió él inmiscuyendo en la maldad, en la iniquidad, en el pecado. Se siguió metiendo más y más, no conforme de ser ladrón, no conforme, sino que ahora su corazón ya estaba más lleno de iniquidad. Ya no sentía remordimiento, ya no sentía nada por pecar, ya no, un pecado más, ya no lo sentía, ya no había ese temor a Dios, ya no, se había retirado el amor, ya no amaba al Señor Jesucristo, ya no amaba a los discípulos, se amaba a sí mismo. Su convicción por la que había sido llamado ya no la tenía en cuenta, fíjese. Así es que, ¿será que al orar por algún enfermo y que haya sanado, haya sentido algo hermoso, algo bonito? ¿Qué habrá sentido? Habrá nacido de nuevo. Esa es la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero cometió un pecado, cometió otro pecado, y siguió pecando, y siguió pecando. Y uno de vosotros es diablo, así dijo el Señor Jesús. Uno de vosotros
cristiano. Qué triste la situación de este hombre, ¿verdad? No alcanzó el poder ir al Señor Jesucristo y pedir perdón, ¿verdad? En el capítulo que leímos de San Juan, capítulo 13, en el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Después del bocado, Satanás entró en él. Quiere decir que estaba dispuesto a recibirlo. Quiere decir que lo estaba invitando a que entrara en él. Estaba dispuesto a abrir la puerta de su corazón. Si ya había pecado 1, 2, 3, no sé tantas veces, había dejado de sentir algo por su Señor. Había dejado de sentir algo por el grupo con los que convivía, con los que estaban, con los que siempre estaban con él, y dio lugar al diablo. Satanás dice que entró en él. Hermano, hermana, para nosotros nos es bastante importante que sepamos que somos discípulos del Señor, ¿verdad? Es más importante nosotros que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que, les decía hace rato, que estamos expuestos y muchas veces pecamos, pero debemos venir al Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que confiesa sus pecados y se aparta. Dios tiene misericordia, ¿verdad? El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero el que los oculta, el que no reconoce, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con ella, verdad? Judas prefirió arrepentirse delante de los hombres, ¿verdad? Su remordimiento, su arrepentimiento fue y lo hizo ante los sacerdotes. Y le dijeron: ¿nosotros qué? ¿Para qué vienes con nosotros? No tenemos parte ya contigo. Les arrojó, ¿verdad?, las monedas. Si había llegado a un lugar donde podía clamar al Señor, él había reconocido su error. ¿Por qué no ir al Señor Jesucristo? Muchos reconocen que han pecado. Muchos reconocen que han fallado, pero no quieren ir al Señor. Quieren seguir viviendo una situación igual, en ese pecado, en esa maldad. Se sienten conformes, se sienten contentos. Tenemos el ejemplo de Judas. Dentro de estos mismos discípulos, a otro, el Señor Jesucristo le dijo: retírate de mí, Satanás. Y fue algo casi similar, le negó. Este fue y habló, ¿qué podríamos decir? Pestes, cuestiones no aptas, como de un hombre que conocía al Señor. Pero dice que él se arrepintió y lloró amargamente. Dos hombres, uno llamado Judas y el otro llamado Pedro.
Uno alcanza misericordia y el otro no alcanzó misericordia. El ir al Señor Jesucristo siempre se alcanzará misericordia. El Señor ha venido para perdonar pecados. Solamente es que el ser humano se acerque y reconozca. Aquel que se había ido y había malgastado todo, dice que estando en esa situación deseaba las algarrobas, pero estando allí se acordó y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Volviendo en sí. Hoy es necesario, si alguno caminando con el Señor deliberadamente ha pecado, con conocimiento de causa ha pecado, el Señor Jesucristo quiere perdonarme. El Señor Jesucristo quiere romper toda cadena de esclavitud, de pecado, de maldad, de iniquidad. Él ha venido para perdonar pecados. Confiéselo al Señor Jesucristo y tendrá misericordia y alcanzará misericordia. Quisiera orar y decirle: Señor, tú me conoces, tú sabes cómo estoy, tú sabes de mi vida. A ti yo no te puedo esconder absolutamente nada. Mi hermano, mi hermana, el ministro, el pastor, no sabe, no conoce. Y a lo mejor nunca lo va a saber. Pero el Señor sí conoce, sí sabe. Acérquese a Él. Pídale perdón. Él es amplio en perdonar, dice su palabra. Oremos al Señor. Padre eterno, muchas gracias te damos, mi Dios, porque tu palabra, Dios mío, nos habla siempre. Y lo dice tu palabra, que tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tú has venido, Señor, a esta tierra, a este mundo, para perdonar pecados. Ayuda, Dios mío, a todo aquel que se acerque a ti, arrepentido de todo aquello que sabe que está haciendo y no es correcto, que no es bueno. Aquello que hizo y que sabe que no es bueno, que no es correcto, que el que ha fallado es a ti. Señor, el ser humano no puede ocultar su pecado. El ser humano no puede ocultar su iniquidad, su maldad. No hay nada que pueda estar escondido de ti. Yo sé que tú tienes misericordia, pero el ser humano tiene que reconocer, tiene que humillarse delante de tu presencia. Oh, mi Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. Como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, cometemos pecado, cometemos maldad, iniquidad, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. No permitas que deliberadamente, Señor, estemos cometiendo alguna maldad, alguna iniquidad. No lo permitas, guárdanos, Señor. Guarda tu iglesia, a tus hijos, Señor. Muchas gracias, porque yo sé que en esta tarde has tenido compasión y misericordia. Has tenido, Señor eterno, amor. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a seguirte, Señor. Muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias porque yo sé que tú nos amas. Tú no quieres que nadie se pierda. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos ofrece salvación. Muchas gracias te damos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a orar por los hermanos que han depositado su ofrenda. Padre Celestial, te rogamos, mi Dios, que puedas tú bendecir a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Tú amas al dador alegre, Señor. Te ruego que te puedas bendecir abundantemente, Señor. Provee, da, Señor, a tus hijos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Saludamos a nuestro hermano Enoch Pereira Romero. Dios le bendiga. Dios lo siga guardando, lo fortalezca y lo sane. Nuestro hermano Gabriel Aguilar también, Dios le bendiga. Nos envía saludos nuestro hermano Gabriel Aguilar. Dios le bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga a su papá, a su mamá, a su familia. Dios le bendiga a nuestro hermano. Manda saludos a toda la congregación también, nuestro hermano. La hermana Obdulia González de Atoyatempa. Dios bendiga a mi hermana Obdulia. Dios siga guardando su vida de mi hermana. La hermana María Guadalupe Pérez también manda saludos. La hermana Norma Melo también. El hermano Guillermo Cabrera también envía saludos a su servidor y a la iglesia también. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han seguido por las redes sociales. Orar también por Florecita y por su papá Juvencio y por su familia. La hermana Alfonsa Rodríguez también pide oración por su hijo, por Eloquio Martínez Rodríguez. La hermana Leti pide oración también por Santa Gómez, por su esposo Antonio Quintero. Ellos son de Cuernavaca. Por lo que me acuerdo que la hermana está pidiendo oración, ¿verdad? Es para que Dios sostenga a esta familia, Dios los ayude y pues quite del corazón aquellas cosas que no son correctas, que no son buenas. Si es que oremos por Santa Gómez y por Antonio Quintero. Hermana Irma Betancourt pide oración por sus nietos, por Josué y por Marcos, ¿verdad? Y por Esteban y por toda su familia. La hermana Hermila Gómez, que Dios bendiga a nuestra hermana Hermila, ¿verdad? Ya tiene su rato que no la hemos visto. Tendremos que pasar un día de estos a visitarla, ¿verdad? A nuestra hermana Hermila. La hermana Elena, orar también por su familia, por la hermana, los hermanos que están en Corralero también. La hermana Magdalena pide oración por sus hijos y por toda su familia. La hermana Rafaela Colín pide oración por su nieta Ocabet y por toda su familia. La hermana Cañita pide oración por su vecina Benita Garibay, que está enferma. Y oremos por Jaciel también. La hermana siempre pide oración por Jaciel y por sus hijos. Y pues hay un compromiso, ¿verdad? Estamos orando, queremos ir allá a su tierra de la hermana. Hay mucha necesidad de su familia, ¿verdad, hermana Cañita? Y oremos para que Dios nos permita ir. Oremos, ¿verdad?, por su familia. La hermana Norma pide oración también, ¿verdad?, por su familia, por su hija Perla. Y sigamos orando también por el hermano Guillermo, para que Dios fortalezca su vida y también, ¿verdad?, pueda él continuar predicando la palabra del Señor. Oremos por Iraís para que se acerquen también al templo, vengan. El hermano Elías también, ¿verdad? Ya lo hemos visto y esperamos en Dios que puedan acercarse. Les invitamos el sábado, hermanos, la reunión va a ser en la iglesia Betel, después del retiro, ¿verdad? Estaremos llevando a cabo la junta ministerial también, así es que le invitamos que vaya, que esté con nosotros el sábado
a partir de las 8 de la mañana en la iglesia de Delhi. Oremos y seamos despedidos. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde. Nos has permitido estar en tu presencia, primeramente para adorarte, para glorificarte y para bendecirte. Muchas gracias. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que en todo momento tu presencia, Señor, esté en la vida de tus hijos de la iglesia Maranata, de todos aquellos que nos ven. Sigue guardando a la iglesia en general, Señor. Oh Dios mío, a la iglesia local que es Maranata, también guárdala. Al campo de Maranata, guárdalo. Al campo de Éfeso, guárdalo. A nuestro pastor general, nuestro hermano Alberto Olivares, también guárdalo. Ayúdame, Dios. Sé con cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que en esta tarde han pedido oración, Señor. Oh Dios mío, la hermana Norma pide, Señor eterno, por su hija Perla. Señor, que se siente mal, sánala. Señor, toma la vida de Laís, que se esfuerce a venir a tu casa, Señor. Oh Dios mío, toma la vida de mi hermano Guillermo, Señor. Fortalécelo, ayúdame, Señor eterno. Oh Dios mío, toma la familia de mi hermana Cañita, Señor. Yo sé que tú pondrás el día, Señor, en nosotros, para que vayamos, oremos, glorifiquemos tu nombre en aquel lugar, Señor. Dios eterno, te pedimos también por Benita Garibay, sánala, Señor. Sé tú con ella, Dios mío. Sé tú con Bocabel, Señor eterno. Toma su vida, Señor, de esta jovencita, Dios eterno. Señor, salva a los hijos de mi hermana Leti. Salva a los hijos de mi hermana Magdalena, Señor. Toma la vida, Señor eterno, de su hermano Eustoquio, Señor eterno. Oh Dios mío, toma la vida, Señor, de Eleazar Campos, Señor. Oh Dios eterno, toma la vida de la iglesia en general, Señor eterno, de mi hermana Elvira, Señor. Oh Padre Santo, de esta vecina Elvira Gómez también, Dios eterno. Ayúdanos, Padre Celestial. Toma la vida de mi hermana Irma Betancourt, Señor, que siempre está rogando por sus nietos, Señor, por sus hijos, por sus hijas, Señor, guarda sus vidas y ayúdame, Padre Celestial. Toma, Señor, la vida de Santa Gómez, Señor, de Antonio Quintero, Dios mío. Toma la vida de mi hermana María también, Señor, que está tomando, Señor eterno, la doctrina para bautizarse. Oh, mi Dios, ayuda al hermano Juvencio para que se acerque, Señor eterno. Oh, mi Dios eterno, ayúdanos para confiar, Señor eterno. Toma la vida, Señor, de mi hermano Ignacio, pastor, que está allá en Playa del Carmen, Señor, sánale, ayúdale, Señor eterno, de mi hermano Román Palma, pastor de la iglesia Ebenezer Allende, Señor, y así a cada uno de los ministros, Dios mío. Toma la vida, Señor, de mi hermana Angélica, Dios eterno. Viuda de mi hermano Ezequiel, Señor. Oh Dios eterno, toma la vida de mi hermana Mariana Pérez, Señor. Están construyendo ese templo, Señor. Provee necesidades, Dios mío. Muchas gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, por este culto que nos permitiste, Dios mío, por nuestros hermanos que nos estuvieron sintonizando, viendo por medio de las redes, por tu iglesia presente, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Muchas gracias. Ven con tu iglesia, ven con tu pueblo, con tus hijos, guárdalos, cuídalos, Señor, en el hueco de tu escritura, Dios mío. Oh, mi Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de los presentes, ausentes y con el pueblo de Dios en general y para siempre. Amén. Y sé con tu pueblo Israel también, Señor. Muchas gracias. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos así, ¿verdad?, a recitar primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 24. Y así estaremos leyendo esta parte de la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre vosotros, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 24, 28. Dios les bendiga. Saludos en el amor de Cristo. La Iglesia Maranatha les saluda. Su servidor, pastor de la Iglesia, Felipe Gómez de Dios,